Ok, pues seguimos entonces con el ejemplo 6 del capítulo de entropía, donde en este caso tenemos unos componentes electrónicos que están montados en la parte interna de un ducto. Tenemos un ducto por aquí, hay unos componentes electrónicos por adentro del mismo, donde pues tenemos una potencia eléctrica que es la que, déjame, no sé qué color está esto. Tenemos aquí una potencia eléctrica donde por ahí que está entrando, ¿verdad?, la energía al sistema, moviendo, ¿verdad?, moviendo los circuitos electrónicos, que esto es 0.2 kilowatts, 0.2 kilowatts, y se calienta obviamente porque esa energía se convierte finalmente en calor, y tenemos dos formas de enfriamiento. Tenemos un flujo que está entrando por aquí que se está llevando un poquito de esa energía, aire en este caso, que está entrando a 25 grados Celsius, una presión de un bar, y sale a 40 Celsius, una presión de un bar también. Y también tenemos un poco de transferencia de calor por convección, ¿verdad? Para la gente de mecánica, eventualmente cuando lleguen a heat transfer, van a ver que esto se le conoce como convección natural, donde por gradientes en temperatura, en la dirección de la gravedad, esto todavía no se puede esa cantidad, pero tenemos entonces unas corrientes convectivas. Anyways, pero es convección, punto, ¿verdad? Por afuera. Por afuera tenemos pérdida de calor por convección, donde me están dando la multiplicación de el coeficiente de transferencia de calor por el área superficial del cilindro de afuera, ¿verdad? Y el calor se disipa a los alrededores a 25 grados Celsius. ¿Okay? Con esa información, básicamente lo que me están pidiendo en este ejercicio es que, ignorando los efectos de energía cinética y considerando de que estamos operando en estado estacionario, pues entonces que busque el flujo de masa del aire en kilogramos entre segundos, la temperatura de la parte de afuera superficial del ducto en Celsius, y la razón de producción de entropía, ¿verdad?, en watts entre metro Kelvin, que sería pues esta cantidad, ¿verdad?, sigma punto o Sgen, ¿verdad?, dependiendo del libro que estemos trabajando. Ok, vamos a hacer esto entonces. Empezamos siempre, ¿verdad?, con los datos del problema, ¿verdad?, donde me dan en la entrada, me están dando temperatura, ¿verdad? Estamos trabajando con aire en este caso. La temperatura es 25 grados Celsius, ¿verdad? La presión del aire de entrada es una atmósfera, de hecho es una atmósfera de entrada y salida. También me dan de entrada la velocidad, que en este caso es 0.3 metros entre segundos, no es muy alta. Y también me dan el diámetro, ¿verdad?, de ese ducto, ¿verdad?, obviamente circular, que es 0.2 metros. De salida me están dando la temperatura también, que es 40 Fahrenheit, Dios mío, 40 grados Celsius. Me quedé pegado con el problema anterior. La presión 2, como mencioné ya, es igual a la presión 1, ¿verdad?, un bar también. Me dicen que la temperatura de los alrededores, ¿verdad?, voy a ponerle así, SURR, de surroundings, es la temperatura de los alrededores del ducto a donde se disipa el calor por convección, es 25 grados Celsius también. Me dan la multiplicación del coeficiente de transferencia de calor por el área, ¿verdad?, que eso es lo que se usa para cuando buscamos la transferencia de calor por convección, ¿verdad?, que sería en este caso 3.4 watts entre Kelvin. ¿Okay? Y también me dan la potencia eléctrica, ¿verdad?, la potencia eléctrica que me consume esos componentes electrónicos, que sería en este caso una potencia de entrada que es 0.2 kilowatts o 200 watts, como tú quieras verlo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos entonces de información, que es lo que estamos buscando en este ejercicio. Buscando tres cosas. ¿Verdad? La parte A, estamos buscando el flujo de masa de aire. El flujo de masa de aire que lo queremos buscar en kilogramos entre segundo. Kilogramos entre segundo, una tabla. Y bueno,
también nos está pidiendo, en este caso, la temperatura superficial del ducto, ¿verdad? Le voy a llamar TS, de surface, ¿verdad? Pero es del ducto, se lo voy a poner así aquí, pero pues cuando me refiero a T sub S, pues me estoy refiriendo a la temperatura superficial del ducto. Y la parte C, perdón, estoy buscando entonces la razón de producción de entropía, ¿verdad? Que puede ser esto o esto, dependiendo de el libro que estemos trabajando, como mencioné ya. Esto va a ser en watts entre Kelvin. ¿Ok? Bueno, y las presunciones. Vamos a hacer la división aquí. De las presunciones tenemos, pues, como siempre, 2 o 3. 4 en este caso. Ok, la presunción 1, estamos bregando con un sistema en estado estacionario, steady state. También el programa me dice que el aire se comporta como gas ideal. Lo leí. Vamos a ver aquí, air behaves as an ideal gas. Okay. So, el aire es gas ideal. Lo podemos verificar con el factor de compresibilidad, pero eso lo dejamos atrás ya, ¿verdad? Porque ahora mismo queremos concentrarnos en esto. También el programa me dice que ignore los efectos de energía cinética. Y finalmente vamos a presumir en este caso que la temperatura de superficie del ducto es uniforme. ¿Qué significa eso? Que a través de toda la superficie del ducto, superficie de afuera, tenemos entonces esa temperatura uniforme. Que la vida real sabemos que bueno, nunca es exactamente así, pero vamos a presumir eso. Okay. Vamos a seguir. Yo creo que ya podemos pasar entonces al análisis. Oh, no cambié de color. Bueno, pues entonces vamos para la parte A, que estamos buscando el flujo de masa. Yo creo que en esta parte quizás podemos empezar con la definición del flujo de masa, ¿verdad? El flujo de masa, por definición, es igual al área por velocidad sobre volumen específico. Fíjate que en este caso en particular, en el estado 1 es que nos dan un montón de información, en específico velocidad y diámetro. O sea que yo creo que vamos a particularizar esto, ¿verdad? Para el flujo de masa 1. Que vamos a ver después que obviamente va a ser el mismo que el de salida, ¿verdad? Porque estamos en estado estacionario, pero lo que me están pidiendo básicamente es ese flujo de masa. Así que lo podemos buscar así. Bueno, quizás debemos hacer, me siento mal ahora, ¿verdad? Vamos a hacer un balance de masa también, para estar seguro que el flujo de masa de entrada es igual de salida, ¿verdad? En una nota del calce podemos hacer aquí un balance de masa en mi ducto, que es mi sistema. Bien importante, ¿verdad? Que siempre me identifiquen cuál es el sistema. ¿Okay? Eso es importante para yo poder entonces saber, entender básicamente, ¿verdad? Que tú estás escribiendo. Las ecuaciones cambian dependiendo de cómo yo escojo el sistema. ¿Okay? Así que entonces me queda que el diferencial de masa del volumen de control con respecto al tiempo tiene que ser igual a el flujo de masa de entrada, que es m.1, menos el flujo de masa de salida, que es m.2. En este caso, como estamos bregando con un sistema que está en estado estacionario, eso implica entonces que este diferencial de masa se va a 0. Me queda que el flujo de masa 1 es igual al flujo de masa 2, ¿verdad? Que simplemente lo podemos llamar como el flujo de masa del aire, que básicamente es lo que estamos buscando, ¿verdad? Ya que sacamos eso del medio, entonces podemos pues, evaluar el flujo de masa 1.
donde sabemos que debe ser igual al flujo de masa 2, que es el flujo de masa simplemente del aire, ¿verdad? Pues entonces, fíjate que lo que me dan del estado 1 es el área, bueno, me dan el área, me dan el diámetro, ¿verdad? Del ducto, así que tenemos que convertir este flujo de masa, ¿verdad? Romper esa área, donde el área debe ser entonces igual a pi por el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 sobre 4 veces el volumen específico 1. ¿Verdad? Si me fijo en la información que me dan y que me falta, yo sé que básicamente ya tengo el diámetro, tengo la velocidad, me faltaría entonces lo que es el volumen específico 1. Y con esto no hay problema, ¿verdad? Porque como estamos bregando con gases ideales, la ley de gases ideales me está diciendo que la presión 1 por el volumen 1 debe ser igual a la masa del aire por la constante particular del aire por la temperatura 1, ¿verdad? Si muevo la masa para este lado de la ecuación, me queda volumen sobre masa, que es volumen específico. Muevo la presión para el otro lado de la ecuación y me queda que el volumen específico 1 debe ser igual a la R, ¿verdad? Particular del aire por la temperatura 1 sobre la presión 1. Entonces con eso, de aquí puedo sacar que la R particular es 0.287, ¿verdad? Kilojulios entre kilogramos Kelvin. Esto es la particular del aire, ya me lo conozco de memoria. En el libro de Sengel, de hecho, hay unas tablas que te dicen la R de los gases ya. En el libro de Morán no tienen eso, tienes que buscarla, pero pues ustedes saben esto ya. Por la temperatura 1, que sabemos que la temperatura de entrada del flujo es 25 grados Celsius, pero como estamos bregando con gases ideales, tienen que ser temperaturas que absolutas, ¿verdad? Eso lo sabemos ya. Importante, escríbelo, grábalo, qué sé yo. Grábalo en tu memoria, en el video no, porque ya está grabado. En tu memoria es que tienes que grabar esto. Sobre la presión 1, que la presión 1, una atmósfera o un bar. Anda, esto es un error. Es un bar, donde en un bar hay 100 kilopascales. ¿Verdad? Ah, 100 kilopascales. Se me quedó la K. Entonces, tengo esto. Verifico las unidades, se me cancela Kelvin con Kelvin y ya. Así que debería hacer una conversión aquí. Vamos a hacer la conversión de kilojulios a kilopascal por metro cúbico, donde es una conversión bien chévere, ¿verdad? Para gases ideales, donde yo sé que en un kilojulio hay un kilopascal por metro cúbico. Un kilopascal por metro cúbico. Verifico las unidades, se me cancela entonces kilojulios con kilojulios y kilopascales con kilopascales. Y entonces me queda metros cúbicos entre kilogramos, ¿verdad? Que son las unidades de volumen específico. Entonces me queda que esto es igual, haciendo la matemática, a 0.8553 metros cúbicos entre kilogramos. Okay, ya que tenemos entonces el volumen específico, pues entonces podemos ir a evaluar el flujo de masa, ¿verdad? Que es esta ecuación que está por aquí, aquí está. Donde el flujo de masa 1, que sabemos que es igual al flujo de masa del aire, tiene que ser igual a pi por el diámetro al cuadrado, que esto es 0.2 me parece, ¿verdad? Un poquito aquí, 0.2 al cuadrado, estos son metros al cuadrado, multiplicado por la velocidad, que es 0.3 metros entre segundo. Y todo esto lo dividimos entonces entre el volumen específico, que era 0.8553 metros cúbicos entre kilogramos. Entonces verificamos las unidades. ¿Qué estamos buscando aquí? Ok, tenemos metros cuadrados con metros en metros cúbicos. Y se me cancela esto con esto. Y me queda entonces kilogramos entre segundo, que son unidades de flujo de masa. Así que estamos bien. Y haciendo la matemática, esto da a 0.011 perdón, kilogramos entre segundo. ¿Okay? Y esa es la respuesta a la parte A. La parte A del flujo de masa. Bueno, pues vamos entonces para la parte B. ¿Qué tenemos en la parte B? En la parte B tenemos... ¿Qué tenemos en la parte B? La temperatura del ducto. Esa es la parte buena, ¿verdad?
¿cómo diantre vamos a buscar la temperatura esa superficial del ducto? Bueno, yo creo que aquí nos vemos obligados a hacer un balance de energía, ¿verdad? En el ducto también. O sea, sería básicamente, ¿verdad? Todo el ducto en mi sistema. Y nos vemos obligados a hacer un balance de energía aquí del ducto para ver si me sale esa información, ¿verdad? Porque yo sé que la energía interna y entalpía se relacionan con temperatura, dependiendo de la sustancia que estamos trabajando. También aparece temperatura en la ecuación de transferencia de calor, que en este caso pues la vamos a tener que usar. Así que yo creo que es inteligente, ¿verdad?, tirarnos de cabeza y hacer un balance de energía en ese ducto, ¿verdad? Si hacemos un balance de energía en el ducto, se me queda que el diferencial de energía del volumen de control, ¿verdad?, que esta es la energía que está dentro de mi sistema, donde esta es la sumatoria de energía interna, cinética y potencial de mi sistema, debe ser igual a la transferencia de calor, ¿verdad?, neta del volumen de control menos la potencia también del volumen de control, ¿sabes?, entrando o saliendo ambas, más el flujo de masa 1, que es igual al flujo de masa 2 en este caso, según el balance de masa que hicimos ya, por H1 menos H2, ¿verdad?, más un medio V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, más GZ1 menos Z2. Vamos a ver qué se queda y qué se va. Sabemos que como estamos operando en este escenario, ¿verdad?, pues este diferencial se va a cero. Hay transferencia de calor, sí, porque tenemos aquí una transferencia de calor por convección, así que no se va a cero eso. También hay una potencia de entrada, o sea que tampoco se va a cero. Me dice el ejercicio que el cambio de energía cinética es insignificante, o sea que esto también se va a cero. Y esto también se va a cero, ¿verdad?, porque esa Z1 y Z2 se refiere a la altura del flujo de masa de entrada y salida. Si la Tierra es un punto de referencia, las entradas Z1 es igual a Z2, o sea que en este caso también esto que está aquí es igual a 0. Okay, ¿y qué es lo que saco de aquí? Bueno, pues entonces, poniendo todo junto, me queda que 0 debe ser igual a la transferencia de calor, que en este caso la transferencia de calor es una transferencia de calor por convección, ¿verdad?, por convección natural, menos la potencia, que en este caso es una potencia eléctrica que la conozco, más el flujo de masa 1 por H1 menos H2. ¿Okay? Entonces fíjate que en este caso, ¿qué es Q de convección? Yo sé que por definición Q de convección, ¿verdad?, esta Q que está aquí de convección, no sé si se acuerdan de esto, ¿verdad?, tiene que ser igual al negativo de H, que es el coeficiente de transferencia de calor, multiplicado por el área, que es el área superficial del ducto de la parte de afuera, multiplicado por la temperatura de la superficie, en este caso superficie del ducto, menos la temperatura del fluido en movimiento, que en este caso el fluido en movimiento es el aire que está afuera, ¿verdad?, que le estoy llamando los alrededores. ¿Okay? Fíjate que esta multiplicación de H por A nos la están dando, ¿verdad?, y también la temperatura de los alrededores. Esta temperatura, eso es lo que estamos buscando, o sea que si ponemos esto en balance de energía, yo muevo la Q de convección a este lado de la ecuación, me queda negativo y con este negativo se me cancela y me queda entonces que H por A por la temperatura de la superficie, en este caso del ducto, menos la temperatura del fluido en movimiento, que son los alrededores, debe ser igual al negativo de esa potencia eléctrica más el flujo de masa 1 por H1 H2. Despejando, ¿verdad?, despejando para la temperatura de superficie, me queda que la temperatura de superficie del ducto debe ser igual a la temperatura de los alrededores, ¿verdad?, más el flujo de masa 1 por H1 menos H2 menos la potencia eléctrica sobre HA. Bueno, aquí está. Y esta es la ecuación entonces
que nos hace falta para buscar la temperatura de superficie. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta? Fíjate que básicamente lo tenemos todo. Lo único que nos faltaría aquí sería buscar las entalpías, porque tenemos la potencia dada, H por dada, flujo la buscamos ya en la parte A, y la temperatura de los alrededores también. ¿Okay? Así que vamos a ver cómo hacemos esto. Si estamos bregando con gases ideales, pues simplemente seguimos el modelo de gases ideales, si se acuerdan, ¿verdad? Que es eso del modelo de gases ideales. El modelo de gases ideales me decía que no solamente seguía la ley de gases ideales, el gas ideal, sino que la energía interna y la entalpía específica son funciones de temperatura solamente. Eso es lo que decía. Modelo de gases ideales. Pues en este caso lo que me está diciendo es que la entalpía 1 debe ser igual a la entalpía del aire evaluado a la temperatura 1, ¿verdad? En este caso la temperatura 1 es 25 grados Celsius, que es básicamente 298 Kelvin. ¿Okay? Y en el caso de H2, pues H2 también debe ser igual a la temperatura, ¿verdad? A la entalpía del aire, a la temperatura 2, ¿verdad? Que es 40 grados Celsius, pero en Kelvin es 313. Y para esto vamos entonces a las tablas, ¿verdad? Las tablas de gases de aire como gas ideal, que en el caso del libro de Morán es la tabla A22. En el libro de Sengel es la tabla A17. Sí. Fíjense que hay tablas para gases ideales, hay una tabla que es para aire y hay tablas para otros gases ideales también. Lo que pasa es que para aire están en base a masa las propiedades como entalpía y energía interna específica, ese super cero está en kilojulios entre kilogramos o kilojulios entre kilogramos Kelvin. Cuando estamos hablando de gases que no son aire, están en base a moles, kilojulios entre kilomol, por ejemplo, ¿verdad? BTU entre libras-mol, que hay que dividirlo entre el peso molecular para convertirlo en base a masa. Aquí no aplica, ¿verdad? Pero es importante entender eso, que las tablas son diferentes, las de aire con otros gases. En el caso del libro de Morán, pues vamos a la tabla A22, donde en este caso estamos buscando 298 Kelvin, si no me equivoco, y 313. Ninguno de los datos está tabulado, lamentablemente, pero sí podemos entonces interpolar entre 295 y 300 Kelvin, ¿verdad? Aquí, entre estas dos entalpías, y también entre 310 y 315, ¿verdad? Haciendo un poquito de interpolación. Y fíjense que la entalpía en estos rangos, la entalpía es básicamente igual que la temperatura absoluta. De hecho, en temperaturas bajas, solamente para aire. Entonces, pues, por interpolación me da que la entalpía 1 debe ser igual a 298.18 kilojulios entre kilogramos. Y esto debe ser 313.26 kilojulios entre kilogramos. En el caso del libro de Sengel, pues es lo mismo, ¿verdad? Temperatura, el A17, temperatura 295, 295, las mismas, ¿verdad? Las mismas propiedades. O sea, aquí estamos igual. Esto salió por interpolación. Y con esto en mente, pues entonces podemos evaluar esa temperatura superficial, donde me queda que la temperatura superficial del ducto tiene que ser igual a 25 grados Celsius, que es la temperatura de los alrededores, más el flujo de masa que habíamos buscado ya, que era 0.011, esto es kilogramos entre segundos, multiplicado por el cambio en entalpía, ¿verdad? Donde el cambio en entalpía aquí es igual a H1H2, que es 298.18 menos 313.26. Que esta información que estoy aquí multiplicando, esto es básicamente esa energía que se está llevando el aire, ¿verdad? Cuando está fluyendo dentro del ducto, ¿verdad?
Eso es básicamente la multiplicación de la masa, el flujo de masa por el cambio de entalpía, donde se me cancela kilogramos con kilogramos, ¿verdad? Y si quizás podemos hacer una conversión aquí para que me queden en las mismas unidades. ¿Cómo hacemos esto? No va a dar el espacio, pero pues vamos a ver qué pasa. Vamos a convertir esto en kilowatts para que me quede igual que las unidades que están, o mejor lo convertimos en watt, ¿verdad? Yo sé que en un kilowatt, en un kilowatt hay un kilojoule por segundo, o sea que en 1000 watts, estoy brincando un pasito aquí, 10 a la 3 watts, lo puse al revés, 10 a la 3 watts hay un kilojoule por segundo, o sea que 10 a la 3 watts, que esto es lo mismo que un kilowatt, hay un kilojoule entre segundos. Porque se preguntarán por qué estoy diciendo esto, porque fíjate que la multiplicación de H por A nos están dando en watts entre Kelvin, ¿verdad? Watts entre Kelvin, para que me queden en unidades que cuadran, lo pongo así. Se me cancela en este caso kilojulios con kilojulios, ¿cuánto hay kilojulio aquí? Segundo entre segundo, y me queda entonces esto en watts. Más 0.2 kilowatt, que eso, bueno, en este caso dice menos, pero los 0.2 kilowatt también, como es potencia de entrada en negativo, serían 200 watts negativos, o 0.2 kilowatts, que es lo mismo que 200 watts. Y todo esto lo divido entonces entre ¿qué? Lo divido entre HA, que se me olvidó, lo acabo de ver, 3.4 watts entre Kelvin. Sí, eso es un 3. Se ve como que weird. Pues, se verificando las unidades, se me cancelan, tengo watts arriba, watts abajo, se me cancelan las unidades, se me cancela esto con esto, y esto que está aquí, 198, esto es como 15 más o menos, 15.15 por 1000, 150 más 200, 350 entre 3.4, esto es como 10. Hice una matemática rara ahí, pero yo creo que me comí un 0 por ahí. Vamos a verificar eso. El punto 011. ¡Pum! 10, exacto. Esa matemática que está ahí me da entonces que esto es 25 Celsius. Lo voy a dar así, ¿verdad? Porque todavía nos queremos un mismatch de unidades donde T sub S es igual a 25 grados Celsius, y aquí tenemos entonces 10.04 Kelvin. ¿Y cómo bregamos esta situación? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. Podemos convertir esta temperatura en Celsius, la podemos convertir en Kelvin, ¿verdad? La convertimos en Kelvin y le sumamos esa cantidad, pero después tenemos que volver a convertirlos en Celsius, ¿verdad? Porque me están pidiendo esto en Celsius. O simplemente me doy cuenta de que esto que está aquí es un cambio en temperatura, ¿verdad? Como yo sé que es un cambio en temperatura, donde viene la unidad de Kelvin es de una fracción, ¿verdad? Que está en el denominador, y siempre hemos dicho que cuando la unidad de temperatura está en el denominador, pues se refiere a un cambio en temperatura. Entonces, por esta razón yo sé que como estamos empleando con un cambio, un grado Celsius es lo mismo que un Kelvin, que se me cancela Kelvin con Kelvin. Y finalmente la temperatura de superficie tiene que ser igual a 35.04 grados Celsius. Un puntito. Boom, ahí está. Esta es la temperatura de superficie del ducto
en estado estacionario. Ok, pues tenemos eso. ¿Y qué nos falta? Entonces nos falta, si vamos para atrás, pues la producción de entropía, ¿verdad? Sabemos que la única forma de conseguir la producción de entropía es haciendo un balance. Esto es para la parte C. Estamos buscando la producción de entropía. La única forma de hacer esto es haciendo un balance de entropía. Balance de entropía en el ducto también, ¿verdad? Porque estamos buscando la producción de entropía en el proceso, sí, pero solamente escogiendo la tubería como sistema. Porque sabemos que también hay una producción de entropía en la transferencia del calor del sistema a los alrededores. Que eso no lo estamos viendo, solamente vamos a ver la producción de entropía del sistema, que sería solamente el ducto en este caso. Me queda entonces que el diferencial de entropía de ese volumen de control con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque estamos bregando con sistemas abiertos, que nos queda entonces esta ecuación, debe ser igual a la sumatoria de la transferencia de calor sobre temperatura, ¿verdad? Que sería el término de transferencia de entropía por transferencia de calor, más el flujo de masa 1, que sabemos que es igual al flujo de masa 2, por S1 menos S2, ¿verdad? Saco el factor común, más el término de producción de entropía, que es finalmente lo que estamos buscando. Yo sé que como estamos en estado estacionario, pues entonces este diferencial de entropía se va a cero. Sin embargo, esto no se va a cero porque sí tenemos transferencia de calor, que sería en este caso la transferencia de calor por convección. Así que despejando entonces para la razón de producción de entropía, me queda que esto es igual al flujo de masa 1 por S2 menos S1, donde en este caso absorbí el negativo, ¿verdad? Moví esto para acá y absorbí el negativo, moviendo S2 menos S1 en vez de S1 menos S2, menos Q sobre T. Donde esa T es la temperatura de superficie, ¿verdad? Donde ocurre la transferencia de calor. La transferencia de calor ocurre en la convección, ¿verdad? Entre el aire y el ducto. O sea que la temperatura de superficie del ducto es la que necesitamos, ¿verdad? Para poder evaluar. Porque ahora ya tenemos esta ecuación, entonces ¿qué es lo que nos tenemos que buscar? Bueno, tenemos que buscar primero, ya tenemos el flujo de masa, tenemos que buscar qué es el cambio de entropía, y aquí tenemos que buscar entonces que esta la transferencia por convección. ¿Verdad? Que tenemos toda la información, ¿verdad? Pero que no la calculamos como tal. Convección. Ok, pues ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ver. Vamos a empezar con el cambio de entropía específica, ¿verdad? Sabemos que para gases ideales tenemos dos ecuaciones para buscar el cambio de entropía, como vimos en el ejercicio pasado, que tenemos la ecuación de calor específico y tenemos la ecuación de C super cero. En este caso, como la clase pasada usamos el calor específico, vamos a usar en este caso ese super cero. O sea que me queda entonces que entropía específica 2 menos entropía específica 1 debe ser igual a ese super cero a la temperatura 2 menos S super 0 es la misma S, ¿verdad? Temperatura 1 menos R por R particular del gas, que en este caso es aire, por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Y vamos a usar esta ecuación en este ejercicio. Donde en este caso, fíjate que la presión 1 es igual a la presión 2, como ya hemos dicho ya. Por tal razón, este logaritmo se va a 0. El logaritmo de 1 es 0. Y esto es cierto porque P1 es igual a P2. ¿Okay? O sea que básicamente el cambio en ese super cero, en este ejercicio particular, es igual al cambio de entropía. ¿Ok? Recuerdo, esto es bien importante. Para gases ideales no se puede buscar entropía en un estado en particular. Siempre tenemos que buscarlo en cambio. ¿Right? Bueno, pues entonces ya que tenemos eso, pues tenemos que buscar lo que es este cambio de entropía. Donde este cambio de entropía lo podemos buscar otra vez, ¿verdad? De la tabla A22 para el libro de Morán o la A17, ¿verdad? Para el libro de Sengel. Tabla A17 para el libro de Sengel. Donde en este caso, ¿verdad? También
esto no es multiplicado por, ¿verdad? Esto es que es evaluado a, o sea que ese super cero a temperatura 1, ese super cero a 298 Kelvin, ese super cero a la temperatura 2, pues ese super cero a 313 Kelvin, ¿verdad? Lo he escrito por aquí. Por aquí las mismas temperaturas. Y vamos a tener que interpolar igualmente, ¿verdad? Porque las temperaturas no están tabuladas. Pero en vez de entalpía vamos a usar ese super cero, ¿verdad? Entre 295 y 300, sí, y 310 y 315, ¿verdad? Yo hice el trabajo por ustedes, ¿verdad? Que es fácil, no tienen que hacer los cálculos ni nada ahora, ¿verdad? Ese super cero es 1.69528 kilojulios entre kilogramos Kelvin. Sí, tienen que usar todas las cifras decimales hasta llegar al resultado final. ¿Sabes? Para esto de entropía tienen que hacerlo así. Y esto es 1.74463. Esto es kilojulios entre kilogramos Kelvin. También. Y esto obviamente lo sacamos por interpolación. Ok, ya tenemos entonces, bueno, no tenemos que hacer la diferencia, pero con esto tenemos el cambio de entropía, ¿verdad? Donde S super 0,2 menos S super 0,1 es igual a 1.74463 menos 1.69528, y esto me da a 0.04935. Es porque los puntos decimales son importantes, estamos hablando de números chiquitos, okay, importante, números decimales. Okay, ya tenemos entonces el cambio en entropía específica para de entrada con respecto a salida, donde en este caso pues, el segundo término se va a cero, ¿verdad? Porque estamos bregando con, pues la presión se mantiene constante, por eso es que se canceló, ¿verdad? Ahora vamos a buscar la transferencia de calor por convección. ¿Okay? En la transferencia de calor por convección, pues ya habíamos hecho la ecuación, ¿verdad? Donde Q de convección es igual al negativo de H por A por la temperatura de superficie menos la temperatura de los alrededores, ¿verdad? Donde esto me da a negativo 3.4, si no me equivoco, watts entre Kelvin, multiplicado por la temperatura. Esto en verdad es 10.04, eso lo sabemos, pero lo voy a hacer completo, que es 35.04 menos 25, donde como esto es un cambio, es básicamente lo mismo que Kelvin, se me cancela Kelvin con Kelvin, y me queda que entonces la transferencia de calor por convección debe ser igual a negativo 0.3414. Otra vez estoy preservando, ¿verdad? No, esto está, ese número me lo acabo de inventar. Lo calculé en kilowatts, esto no es así, en watts, ¿verdad? Fíjate que esto es 10, es como 34, en caso del 10, ¿verdad? Ups, sorry. Que estamos hablando de 34.14. Watts. ¿Okay? Porque lo hice en watts, porque fíjate que en la parte se me están pidiendo esto en watts entre Kelvin, o sea que estas son las unidades que estamos utilizando en este ejercicio. Y finalmente la razón de producción de entropía debe ser igual al flujo de masa, ¿verdad? Que es .0111, ¿verdad? Kilogramos entre segundo, multiplicado por el cambio en entropía, que lo habíamos buscado allá, que es .04935. Esto es kilojulios entre kilogramos Kelvin. Verificando las unidades, ¿verdad? Se me cancela entonces kilogramos con kilogramos. Me queda kilojulios entre segundos.
pero fíjate que estamos buscando unidades de watts, o sea que tenemos que convertir esto a watts, y usamos la conversión que usamos ahorita, ¿verdad? Donde en un kilowatt hay un kilojoule entre segundo, pero en un kilowatt hay 1000 watts. O sea que en 1000 watts tiene que haber un kilojoule entre segundo. Ahí me quedan entonces unidades de watts. Y le restamos entonces Q sobre T. Término de T está aquí, ¿verdad? Que Q es el negativo de 34.14. ¿Tiene que ser negativo? Sí, tiene que ser negativo porque es transferencia de calor de salida, ¿verdad? Cuando entra positivo, cuando sale negativo. Sobre la temperatura, y la temperatura oficial, que es 35.04, aquí tiene que ser temperaturas absolutas. ¿Okay? Siempre que estamos bregando con entropía o con gases ideales, temperatura absoluta, ¿verdad? En las ecuaciones. Esto tiene unidad de Kelvin, ¿verdad? Con negativo se suma, o sea que este número va a quedar positivo siempre. Y esto entonces me da a 0.6537 watts entre Kelvin. Ahí está. Y ya está. Donde fíjate que me dio positivo como debe ser, no puede ser negativo nunca, ¿verdad? Porque si no está violando entonces la desigualdad de Clausius, que es el término de producción de entropía, de producción de entropía, la razón de producción de entropía debe ser. Y aparte de eso, no significa mucho más, ¿verdad? Porque esta cantidad no es propiedad, eso depende del proceso, y la única forma de que yo pueda sacar información que se puede utilizar, primero, si es positivo, pues yo sé que puede ocurrir, este proceso sí puede ocurrir en la vida real, pero para sacar más información tendría que yo variar algo, ¿verdad? Si yo varío, en vez de aire pongo helio, qué sé yo, o le pongo un refrigerante, o le pongo algo así, vapor de agua, vapor sobrecalentado, si uso diferentes sustancias, pues entonces podemos ver qué efecto tiene en la producción de entropía, por ejemplo. Si cambiamos el término de HA, ¿verdad? Si cambiamos el área, si cambiamos H, ¿qué efecto tiene entonces en la producción de entropía? Si aumentamos H y A, pues puedes ver que este término aumenta, o sea que entonces aumentaría la producción de entropía. ¿Okay? Entonces, pues de ahí podemos ver entonces cómo podemos mejorar, ¿verdad? Cómo podemos disminuir la producción de entropía, que implicaría entonces un proceso más eficiente, ¿verdad? Porque lo más eficiente posible es reversible cuando sigma es cero. Y mientras más minimizamos eso, mejor va a ser. Bueno, pues vamos a ese problema ahí y seguimos entonces. Bueno, pues ya que culminamos entonces con el ejemplo 6, podemos proseguir. Lo que nos faltan son varios temas, siendo el más importante eficiencia isentrópica, ¿verdad? Pero como quiera, antes de llegar a eso, quería hablar un poquito sobre los procesos isentrópicos. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que del balance de entropía, ya me escribí esto aquí, ¿verdad? Del balance de entropía tenemos que, si se acuerdan, ¿verdad?, para sistemas abiertos, es que delta S debe ser igual. Mentiras. Bueno, vamos a decir que estos sistemas cerrados. Para sistemas cerrados, pues tenemos que delta S es igual a la integral cíclica del diferencial inexacto de Q sobre T, ¿verdad? Más el término de producción de entropía. Esto es para sistemas cerrados, ¿verdad? Para sistemas abiertos, pues tenemos entonces que el diferencial de entropía, ¿verdad?, con respecto al tiempo debe ser igual a el término de transferencia de entropía por transferencia de calor, que sería entonces Q punto sobre T, más el término de transferencia de entropía por transferencia de masa, que sería pues la sumatoria, ¿verdad?, del flujo de masa por la entropía de masa de entrada, donde I es de inlet, menos la sumatoria de los flujos de masa de salida por toda esa entropía de salida, más el término de razón de producción de entropía. Tenemos todo esto. Fíjate que habíamos mencionado que en el caso, ¿verdad?, de que estemos trabajando con sistemas cerrados, cuando era adiabático, significa que Q es 0, y si era también reversible,
donde sigma es 0, pues me quedaba entonces que delta S era igual a 0, ¿verdad? Eso lo habíamos dicho. En el caso de sistemas abiertos, tiene que, si es adiabático, esto es 0, si es reversible, esto es 0, y si estamos en steady state, esto también es 0. En el caso especial de que tengamos solamente una entrada y una salida, pues entonces terminamos con que el cambio de entropía de la entrada con respecto a la salida también era 0. Fíjate que en el caso de sistemas cerrados, esta entropía que está aquí sería la entropía dentro del sistema, en donde esta entropía, pues Julio entre Kelvin, esto es entropía específica y es la entropía de los flujos de masa de entrada y salida, ¿verdad? Que es diferente, ¿verdad? En estos casos, pero a lo que quiero llegar es que cuando estamos trabajando con sistemas que son adiabáticos irreversibles y estamos en steady state, en el caso de sistemas abiertos, pues terminamos entonces con procesos isoentrópicos donde la entropía no cambia. Y cuando la entropía no cambia, estamos diciendo que primero que nada es reversible, eso es bien importante, y que también es adiabático. Y en esos casos pues tenemos unas herramientas adicionales, ¿verdad? En el término de las ecuaciones. Y te acuerdas para gases ideales, ¿verdad? Tenemos, bueno, vamos a escribirle aquí. Antes de eso, para gases ideales pues tenemos esta ecuación, que ustedes la conocen ya, ¿verdad? Donde el cambio en entropía, ¿verdad? Es igual a S super 0 evaluado a la temperatura 2 que usamos en el ejercicio pasado, menos S super 0 evaluado a la temperatura 1, ¿verdad? Menos R por R particular del gas por el logaritmo natural de la fracción de las presiones, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que cuando hacemos esto mismo, en el caso de que es un proceso entrópico, adiabático reversible y steady state, pues entonces esto que está aquí se va a 0 y me queda entonces esto que está aquí, donde si despejo para la ecuación, pues me queda entonces que cambio en S super 0, o sea que S super 0 T2 menos S super 0 T1 tiene que ser igual a R más el logaritmo natural de las presiones, de la fracción de las presiones, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque fíjate que en este lado de la ecuación tenemos entonces ahora pues una expresión matemática que depende de la fracción de las presiones. Sin embargo, en este lado de la ecuación, pues tenemos entonces unas cantidades que son en función exclusiva de temperatura. Ya debes saber por dónde venimos, ¿verdad? Cada vez que tenemos una cantidad que es función exclusiva de temperatura y estamos hablando de gases ideales, ¿verdad? Gases ideales, pues entonces típicamente terminamos tabulándolo como energía interna específica, entalpía específica y también S super 0. Si yo muevo este R para este lado de la ecuación y hago un exponencial en ambos lados de la ecuación, pues me queda entonces que la presión 2 sobre la presión 1, wow, esto es un 1, yo no sé qué pasó ahí, presión 2 sobre presión 1 termina siendo entonces igual a un exponencial de S super 0 evaluado a T2 sobre R dividido sobre un exponencial de S super 0 evaluado a T1 sobre R. Después un poquito de matemática, ¿verdad? Entonces terminamos con algo así. Donde entonces esta fracción de presiones depende completamente de unas cantidades que dependen de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacen es, en termodinámica, esta cantidad que está aquí en el numerador y esta otra cantidad que está aquí en el denominador, le llamamos una cantidad. En el caso de para aire, que esto es solamente para aire como gas ideal, o sea, se podría también derivar para otros gases como gases ideales, pero en las tablas que ustedes tienen, sea el libro de Morán, que es el de mecánica, o sea el libro de Sengel, que es para todas las otras ingenierías, solamente aplica para aire como gas ideal, tabuladamente es lo único que existe. Pues entonces terminamos con una relación como esta, donde P2 sobre P1, que es esta misma fracción que está aquí, debe ser igual a PR sub 2, que es función exclusiva de temperatura, sobre PR sub 1, ¿verdad? Donde PR sub 2 pues sería el exponencial de S super 0 sobre R, y PR1 pues entonces el exponencial de S super 0 sobre R del gas. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces ahora, si es un proceso entrópico y en función de temperatura, podríamos buscar lo que es PR2 y PR1. ¿Dónde está eso? Bueno, pues estas las tablas de gases ideales, como siempre hemos visto para el caso del libro de Morán, perdón,
En función de temperatura, pues tenemos lo que es PR. Fíjate que aquí te lo dice cuando delta S es igual a 0. Esto no es siempre, ¿ok? Esto es solamente cuando delta S es igual a 0, o sea que isentrópico. O sea que con temperatura puedo buscar PR. Y si consigo PR de la ecuación anterior, puedo buscar temperatura también, de hecho. ¿Y para qué es esto? Porque entonces con temperatura puedo sacar las presiones entonces que no tengo si me faltara. O viceversa, si tengo las presiones, podría buscar entonces lo que es PR y de eso busco la temperatura inicial o final, dependiendo de lo que me da en el problema. Y también si hacemos la misma manipulación con la ecuación en función a volumen específico, ¿verdad? Para gases ideales, pues terminamos con la misma relación, ¿verdad? V2 sobre V1 es igual a VR2 sobre VR1. ¿Verdad? Donde PR y VR se sale de la tabla A22 para aire como gas ideal, ¿verdad? Míralo aquí. En función de temperatura, o la tabla 17 para el libro de Sengel, donde otra vez en función de temperatura tenemos PR y VR. ¿Verdad? Y ya está. ¿Verdad? Eso simplemente es una herramienta adicional. Yo lo sacaría de esta ecuación directamente, ¿sabes? Yo, porque lo puedo hacer. Por ejemplo, si me falta la temperatura de estado 2 y un proceso entrópico y tengo temperatura 1, presión 1 y presión 2, pues simplemente despejo para ese super 02 y ese super 02, pues entonces voy a las tablas y busco entonces temperatura o entalpía o energía interna específica, lo que me da falta. Si me falta la presión, pues tengo que despejar, tengo que sacar los exponenciales, ¿verdad? Despejar, pero lo puedo hacer igual. Esto es un shortcut, ¿verdad? Que para usar esta ecuación en el caso de procesos isentrópicos. También con la ecuación de calor específico y un poquito de manipulación matemática, pues para gases ideales terminamos con estas dos relaciones, donde T2 sobre T1 es igual a P2 sobre P1, ¿verdad? Elevado a la K menos 1 sobre K, o V1 sobre V2 elevado a la K menos 1, donde K es CP sobre CV. That's it. ¿Ok? Y esto sale, ¿verdad? De la ecuación de gases ideales, donde delta S es igual a CP, logaritmo natural T2 sobre T1, menos R, logaritmo natural P2 sobre P1, o la SV, donde la K sale del el CP o el CV que aparece directamente en la ecuación, y la R, ¿verdad? De los gases ideales, que lo puede expresar, sabemos que CP, sabemos que CP es igual a CV más R. Ok. Ahí está. Sabemos que CP es igual a CV más R. O sea que puede expresar entonces R como CP menos CV. CP menos CV. Y si lo divido entre CP, ¿verdad? Pues me queda una ecuación como esta, por ejemplo. Bueno, pero eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Que tenemos entonces unas relaciones así, ¿verdad? Que salen de la R, la definición de R, CP y CV de las ecuaciones. Y terminamos con algo así. Bueno. Y K lo podemos sacar donde sale siempre, ¿verdad? La información de calor específico, ¿verdad? Donde tenemos CP, CV y K en la tabla A20 para el libro de Morán y la tabla A2B para el libro de Sengel. ¿Okay? Esas son simplemente ecuaciones adicionales, ¿verdad? Que puedes utilizar cuando estás bregando con procesos isentrópicos, específicamente con isentrópico, que significa adiabático, irreversible, y si estamos bregando con sistemas abiertos, 6 state, una entrada y una salida. ¿Ok? A veces que en los ejercicios te dice como que mira, tienes un compresor, que si estás trabajando con aire, que si K. Fíjate que esto es solamente para aire como gas ideal, esto aplica para cualquier gas que sea gas ideal. Si te dan, que sé yo, un compresor de nitrógeno, donde el specific heat ratio, ¿verdad? Que es la K, se le conoce como specific heat ratio, por la razón de los calores específicos. Pues entonces usa estas ecuaciones, ¿verdad? Para avanzar. Si quieres buscar presión, volumen o temperatura. ¿Verdad? Anyways, el último tema que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Para propósitos de examen va a ser eficiencias isentrópicas, ¿verdad? Y esto es bien importante y se usa mucho, ¿verdad? En la industria, donde, por ejemplo, un manufacturero te puede dar información de un sistema como una turbina, por ejemplo, en función de eficiencias isentrópicas. ¿Por qué? Porque de la data idealizada, pues yo puedo finalmente extrapolar o derivar, o bueno, calcular la data
en mi operación como tal, con los detalles de mi sistema o de mi ciclo en este caso. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, fíjate que hasta ahora hemos bregado con eficiencia. Inicialmente empezamos con eficiencias de los motores, ¿verdad? Donde la eficiencia de un motor, la eficiencia termal. Déjame escribir eso por aquí, porque seguro que es importante. Si vamos hablando, esto es una turbina que es básicamente un motor. Si la eficiencia o parte de estamos hablando de turbinas como si fuera un motor completo en este caso, donde la eficiencia termal de un motor, habíamos dicho que por definición debe ser igual a lo que quiero del sistema, que es el trabajo del ciclo, sobre lo que hay que inyectarle, ¿verdad?, al sistema, que sería entonces la transferencia de calor que entra al ciclo. Bueno, aunque esto es para ciclos específicamente, ¿verdad?, es la eficiencia que tenemos para motores, ¿verdad? Si estamos hablando de eficiencias máximas, la eficiencia máxima de un ciclo de potencia debe ser igual a 1 menos Tc sobre Th, donde Tc es la temperatura del cuerpo frío, típicamente los alrededores, y Th es la temperatura del cuerpo caliente, en los sistemas de combustión, pues la temperatura de los gases de combustión. O sea que tenemos unas ecuaciones que te dicen como que mira, esto es lo que puede pasar realmente, esto es lo máximo que puede ser bajo las condiciones de operación, pero hasta ahora no hay una ecuación que me ecualiza los dos, o sea que me diga, ah mira, este número que está aquí varía entre 0 y 100. 100 implicaría que es reversible, o sea, lo mejor que puede ser bajo mis condiciones de operación, y 0 que sea entonces, bueno, 0 no existe, 0 no puede ser, ¿verdad? Obviamente, pero mientras más va subiendo, pues más me acerco a lo mejor que puede ser bajo las condiciones de operación específicas. Y eso es lo que hacemos entonces con eficiencias isentrópicas, donde lo que hacemos para todos los sistemas con eficiencias isentrópicas es que comparamos el sistema actual, el real, pero presumiendo que es adiabático, o sea que el Q es 0, ¿verdad? Sabemos que esto significa que Q es 0, lo comparamos el sistema real con el isentrópico, o sea, el reversible y adiabático. Isentrópico significa que también Q es 0, pero no solamente que Q es 0, que también sigma es 0, o S gen, ¿verdad? Como lo quieras ver. Sigma es 0. Isentrópico, ¿verdad? Significa esto, actual adiabático significa esto, y comparamos el actual adiabático con un isentrópico, tomando en consideración que las condiciones de entrada son las mismas, o sea que si por ejemplo tenemos una turbina y está entrando un flujo de masa, ese flujo de masa va a ser igual para los dos sistemas, el actual y el isentrópico, ¿verdad? Porque la entrada, realmente mi sistema no afecta a la entrada, mi sistema afecta a la salida, ¿verdad? Porque depende de cómo opere, pues la salida va a cambiar. Y también, aparte de que tienen las mismas entradas ambos sistemas también van a tener la misma salida, la presión de salida. O sea que tenemos la misma propiedad de entrada y la salida, lo único que es consistente es la presión. La presión de salida es igual en ambos casos. Y con eso, en base a eso, lo comparamos. En el caso de una turbina, ¿verdad? En el caso de una turbina, hacemos un balance de energía en una turbina, presumiendo que es isentrópico, ¿verdad? Bueno, presumiendo que es isentrópico, presumiendo que estamos en estado estacionario, pues terminamos con una ecuación como esta, donde ignoramos, estamos diciendo que estamos en steady state y también ignoramos el cambio en energía cinética y potencial para este análisis de eficiencias isentrópicas. Me queda entonces que el balance de energía, la potencia de mi sistema, que en este caso la turbina, sobre el flujo de masa, es H1 menos H2. ¿Qué pasa? Si hacemos un balance de entropía, ¿verdad? Y estamos en steady state, Q es 0 y sigma es 0 porque, bueno, mentira. Sí, no. Si es adiabático, que es lo que está en común el actual sobre el isentrópico, pues entonces me queda que sigma punto sobre m es igual a S2 menos S1, ¿verdad? Donde ese sigma, S2 menos S1 es mayor que 0 para el caso de que estamos bregando con un sistema real, ¿verdad? Pero sigma es igual a 0 cuando es reversible, ¿verdad? Cuando es reversible, que es ideal, pues entonces S2 es igual a S1, que se acuerdan que en ese caso pues le poníamos un sub S por aquí, S sub S. Y cuando sigma es mayor que 0, que significa que un sistema es real,
pues entonces S2 tiene que ser mayor que S1, ¿verdad? Esto es lo que sale del balance de energía y esto es lo que sale del balance de entropía. Tiene una turbina, ¿verdad? Que es adiabática y que está en steady state, que el cambio de energía cinética y potencial es insignificante. O sea, en base a esto, nosotros creamos entonces, y esto sale más por intuición, lo que se le conoce como la eficiencia isentrópica de las turbinas, eta sub t, de turbinas, obviamente, que se define como una fracción del trabajo o la potencia sobre el flujo de masa actual, que sería H1 menos H2, sobre la potencia sobre el flujo de masa isoentrópico, esa S es lo que dice eso, ¿verdad? Que isoentrópico, que sería entonces H1 menos H2 sub S. Como puedes ver, el estado 1 se mantiene constante en ambos sistemas, pero el estado 2 cambia, ¿verdad? Porque tenemos aquí que llegamos al estado H2 sub S, presumiendo que es reversible, ¿verdad? Porque este es mi sistema idealizado. Si presumo que es reversible, si me es igual a 0, o sea que S2 es igual a S1, y terminamos con S2 sub S. Y finalmente S2 sub S, terminamos entonces con H2 sub S. Y ahí comparamos el rendimiento actual adiabático y en steady state del rendimiento ideal de la misma turbina. Vamos a ponerlo así. La misma turbina. Y entonces, pues esto básicamente es una ecuación que hace más sentido en términos de lo que es 0 y 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 100% no es un 100% hipotético, como en el caso de esta ecuación, que nunca puede, o sea, que el 100% varía, o sea, vamos a ponerlo así, lo mejor que podría ser variaba dependiendo de las condiciones de operación. O sea, que el 100% realmente no siempre es igual, porque depende de la temperatura caliente y la temperatura fría, en base a esta ecuación, ¿verdad? Como sabemos ya. O sea, que 100% en esta ecuación no significa nada realmente. En esta ecuación sí, porque el 100% lo que significa es que me acerco a lo mejor que puede ser bajo las condiciones de operaciones específicas del problema. ¿Okay? O sea que esta fracción me da un número más realístico en términos, ¿verdad? De lo que es eficiencia. ¿Verdad? Para turbinas, por ejemplo, y bien diseñadas, las eficiencias entrópicas pueden variar del 70 a 90%. ¿Viste ahora? Ahora antes veíamos los motores como que 30, 20% de eficiencia y algo, eso no sirve. Pero mira, con turbinas bien diseñadas podemos llegar hasta un 90% de eficiencia entrópica. Eso es perfección. O sea, estamos hablando de convertir energía termal a energía mecánica. O sea, que estamos en la dirección opuesta, ¿verdad? De la degradación de energía. O sea, estamos aumentando la calidad de energía o de transferencia de energía, ¿verdad? Pues cambiamos de calor, que calor es como que lo porquería, ¿verdad? De energía, lo cambiamos por trabajo, que es lo que realmente es utilizable en términos de transferencia de energía. ¿Ok? O sea que este 90% es brutal. Y sí, esta ecuación me da esa información. ¿Vale? Una información que me dice, mira, podemos llegar hasta un 90% de lo mejor que puede ser bajo esas condiciones de operación. Y ahora, pues me siento mejor, ¿verdad? Que los ingenieros mecánicos hacemos un trabajo, ¿verdad? Más decente, obviamente, ¿verdad? Porque una eficiencia entrópica de 90%, pues wow, esa es perfección para mí. En un sistema como esto, ¿verdad? Que es de calor, ¿verdad? Un motor de calor. Y no solamente aplica estas eficiencias isentrópicas para turbinas, también aplica para inyectores, ¿verdad? Donde en el caso de inyectores, la eficiencia isentrópica de un inyector se ve como, bueno, antes de ir a eso, ¿verdad? Vamos a buscarle un poquito de sentido a esto. Digo, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo que hace sentido? Bueno, esta fracción que está aquí hace sentido porque fíjate que recuérdate que para que las eficiencias funcionen tienen que variar entre 0 y 1, ¿verdad? Que 1 siendo 100%, 0.5 150%, ¿verdad? O sea que esto tiene que ser una fracción. Como esta turbina está generando potencia, mientras más eficiencia tiene la turbina, pues más potencia genera, ¿verdad? Con la misma cantidad de energía de entrada. Hasta llegar a una turbina reversible, que la turbina reversible me va a generar un trabajo máximo de salida, ¿verdad? Porque mientras más, si llegamos a lo más eficiente posible, pues ese trabajo es el máximo trabajo que podemos generar en base a una cantidad finita de energía de entrada. Por tal razón, para que me quede como una fracción, pues entonces el número más grande tiene que estar en el denominador, ¿verdad? Este es el número real, que sería en este caso siempre menor que el máximo,
y en el denominador pues tenemos el máximo, y ahí me queda entonces la fracción. Por eso es que digo que sale un poquito como, pues como de, que hace sentido, ¿verdad? En base un poquito a, bueno, hace sentido, punto. Para el caso de eficiencias para inyectores, pues tenemos también lo mismo, ¿verdad? Mientras más eficiente es un inyector, pues más alta es la velocidad de salida, porque eso es lo que hace el inyector, aumentar la velocidad, ¿verdad? Hasta que llegamos a lo más eficiente posible, que es el inyector isentrópico, donde es completamente reversible el proceso, y entonces pues me queda que la energía cinética o la velocidad de salida es máxima. Por tal razón la energía cinética de salida pues también tiene que ser máxima, y por eso que está en el denominador aquí. O sea que sería entonces la energía cinética de salida actual sobre la isoentrópica, ¿verdad? Para eficiencias isentrópicas perdón, para inyectores bien diseñados, las eficiencias entrópicas pueden llegar hasta un 95%. Y eso es también, ¿sabes? Perfección. Digo, ¿sabes? Que es perfección porque es bien alto, ¿sabes? Anyways, también tenemos eficiencias entrópicas para compresores y bombas. Y hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Compresores y bombas. Donde en compresores y bombas, pues tenemos, es al revés que para turbinas, ¿verdad? Porque en compresores y bombas, pues el trabajo es de entrada, ¿verdad? Como el trabajo es de entrada, eso significa entonces que mientras más eficiente es el compresor o la bomba, pues menos trabajo necesita para subir la presión y mover el flujo, ¿verdad? Hasta que llegamos al trabajo mínimo, que sería el trabajo, ¿verdad? Reversible, ¿verdad? Que es isentrópico en este caso. El trabajo reversible que es isentrópico, pues es el mínimo, porque hasta donde, pues, el mínimo trabajo de entrada para poder llegar a hacer el trabajo necesario, subir la presión y mover el flujo. Y el actual siempre va a ser mayor que el mínimo, obviamente. Por eso es que en este caso el actual está en el denominador. Y el mínimo entonces del isentrópico está en el numerador, ¿verdad? Y el balance de energía, pues manipulando un poquito la ecuación, le pusimos un negativo aquí al frente, ¿verdad? Para sacar los negativos de este lado de la ecuación. Ahí. Ups. Entonces me queda que con ese negativo simplemente es para que, como dije ya, esta diferencia me quede como positiva. Aunque como quiera la fracción me va a quedar positiva, obviamente. Pero, pues, eh, no sé, lo derivaron así. Me queda entonces que el trabajo isentrópico de compresión o de bomba o de bombeo tiene que ser igual a H2 sub S menos H1, y el trabajo actual pues sería H2 menos H1. Donde fíjate otra vez que H1, ¿verdad? Es igual en ambos casos. Este es el estado final actual y este es el estado final, presumiendo que el proceso es isoentrópico, o sea, adiabático irreversible. Boom, ahí está. Esto es para compresores. Para bombas aplica igual esto que está aquí. Lo único que vamos a ver en una clase próxima, ¿verdad? Que yo puedo estimar este cambio en entalpía específica para bombas isentrópicas como el volumen específico por el cambio en presión. Por esto lo vemos en la próxima clase, pero para que tengas una idea, ¿verdad? De dónde es que sale esto. Esto es para compresores y bombas, y esto es exclusivamente para bombas, ¿verdad? Porque es para procesos incompresibles, donde la eficiencia entrópica para compresores y bombas varía de un 65% a un 85%, que también es muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, pues dejamos entonces eso ahí y seguimos en la próxima clase.